Sean todos bienvenidos los que nos ven por las redes. Esta es la prédica número 34, que se denomina La Mente, nuestro campo de batalla, la tercera parte. En el momento que me fue asignada esta enseñanza, para mí fue muy impactante, porque es que el Espíritu Santo nunca se equivoca. A medida que yo leía esta enseñanza, se me salían las lágrimas, porque yo decía, y le decía a la pastora, yo necesitaba esto. Mi espíritu, mi alma necesitaba esta enseñanza. Me reanimó, me reconfortó, y sé que así como fue de tanta bendición para mí, será para ustedes, hermanos. Entonces les invito a que no se distraigan y que no se dejen robar por el enemigo la palabra revelada. Esa es la palabra que transforma vidas verdaderamente. No podemos seguir viviendo como muchas veces vivimos, hermanos, como que si nada fuera posible, ¿verdad? A veces nos desanimamos, seguimos viviendo de una forma errante, levantándonos en las mañanas, acostándonos en la noche, pero resulta que esa no es la vida que el Señor quiere para nosotros. Muchas veces vemos que nuestra mente está atrapada en una realidad limitada, rodeada de imposibilidades que nos ahogan, que nos atrapan. ¿A quién no le ha pasado eso? Constantemente recordando fracasos repetidos, diagnósticos que no cambian, relaciones rotas, promesas incumplidas. Pero hoy les traemos una buena noticia. La buena noticia es que hay un lugar en el espíritu de cada uno de nosotros donde todo se puede enfrentar. Y ese lugar no es la lógica, hermano. Es lo más hermoso que nos ha dejado el Señor. Es la fe. Una fe moldeada por visiones, por imágenes claras, llenas de la presencia del Espíritu Santo, basada en esa palabra que Él nos dejó. Como dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este Dios que nos permite acercarnos a Él es un Dios creativo. Y esa creación primero estaba en los pensamientos del Señor. Todos nosotros, para poder ser creados, estábamos en el pensamiento, en el corazón del Señor. Y todo lo que ahorita vemos naturalmente, primero fue allí, en el corazón del Señor. Fue una imagen que el Señor tenía en sus pensamientos y luego se materializó. Y por eso estamos aquí hoy. Esto es lo que quiero que entiendas hoy, hermano. Tu mente, cuando es alineada con la mente de Cristo, toda imagen de fracaso que pasa, se va. Cuando nos vemos como Dios nos ve. Cuando vivimos como Él quiere que vivamos. Eso dice Zacarías 4:6. En la aplomada de Zorobabel, la pastora siempre menciona esta palabra y a mí me gusta mucho, que dice así: entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos celestiales. Hay situaciones en la vida que ni con la mayor fuerza y el mejor ánimo y el mayor esfuerzo usted le pueda poner que usted la pueda manejar correctamente. No, necesitamos la fuerza del Santo Espíritu para poder enfrentar la vida entera, hermano. Esta vida es imposible vivirla sin el Espíritu Santo. Porque yo quiero que alguien me diga aquí si fue feliz, si tuvo gozo, si tuvo salud, si tuvo prosperidad financiera cuando no tuvo el Espíritu Santo. Ojo, una prosperidad financiera en paz. Porque la prosperidad financiera en el mundo hay muchos, pero sin paz. Entonces, gracias. ¿Cómo vas a esperar? Pero ¿cómo vas a esperar algo que no ves si ni siquiera te lo puedes imaginar que puede pasar? Un artista, para crear una obra preciosa, ¿qué es lo primero que hace? Tiene las ideas aquí, tiene las ideas en el corazón. Y uno dice, bueno, uno no sabe cómo él lo hace, pero la idea la tiene, busca los materiales, crea el boceto y materializa esa obra de arte perfecta y maravillosa. ¿Pero dónde surgió? En sus pensamientos. Entonces, ¿cómo nos vamos a imaginar cosas buenas nosotros si ni siquiera podemos pensarlas? Por eso Jesús tantas veces antes de ser un milagro, Él preguntaba. ¿Qué preguntaba, hermanos? Preguntaba, ¿crees? ¿Crees? Los que están allá atrás, ¿crees? Los servidores allá, ¿crees? ¿Crees?
Si no creyéramos, no pudiera pasar nada. La mente no renovada. Mire esto. ¿Qué ministraron mis hermanos? La canción de Renuévame. Y yo hoy vengo a hablarles de la renovación de la mente. La mente no renovada bloquea la voluntad del Espíritu Santo. Escúchame muy bien. La mente no renovada bloquea la voluntad del Espíritu Santo. Cuando Jesús en su palabra pregunta, ¿crees? No es solo una pregunta comunicacional, no. Era una activación de la imagen interior de él hacia la otra persona. Entonces, esto es provocado por lo espiritual, por el mover espiritual basada en la fe, en la palabra, en la comunión con el Espíritu. Jesús tenía todo eso, pero cada vez que él iba a hacer un milagro, como ya él estaba cargado del Espíritu, cargado de la palabra y cargado de la fe en su Padre, él le pregunta, ¿crees? Él estaba transfiriendo esa unción a la otra persona y dándole esa oportunidad de que la situación fuera diferente. Por ejemplo, hay que provocar esa imagen en el interior, en lo espiritual. Esa imagen que no se ve para que se haga visible. Por ejemplo, Noé en la fe. Noé no nació con la idea del arca aquí. ¿Cierto o falso? ¿Qué sucedió? El padre se comunica con Noé y le muestra todos los planos, todo el proceso a seguir, toda la inundación que venía, lo que iba a pasar en la tierra, y le dijo, esto va a pasar, tengo este en plan, hazlo de esta forma, y así tú y tu casa serán salvas. ¿Qué hizo Noé? Obedeció, tomó la idea, la palabra del Señor, la atesoró en su corazón, y los pensamientos empezaron a ser renovados, porque Noé no iba a ser capaz por sí solo de crear un arca de esa magnitud donde fuera salvado completamente y se reiniciara prácticamente la creación humana, porque eso fue lo que sucedió. Amén. Entonces, no fue el hombre el que construyó esa arca, fue a causa de la palabra que Dios le dio, y eso generó, denle un aplauso al Señor. Esta palabra, como la palabra de Dios es poder, y cuando Él la lanza, ¿qué genera en nosotros? Fe. El Señor lanza la palabra en Noé, queda sembrada en un corazón fértil, porque Noé tenía un corazón fértil, fue sembrada, germinó. Entonces empezó a crear en él la mente de Cristo, porque ya igualito en ese momento el Cristo estaba dentro de los planes del Padre, porque todo fue creado en Él, para Él y por Él, desde el principio hasta el fin. Amén. Entonces, Noé pudo recrear en su mente e interpretar para poder ver. Esto es lo que nosotros necesitamos, un lugar para vivir mejor, y ese lugar es la imagen que cargas dentro de ti. ¿Cómo te ves tú hoy? ¿Como una persona de victoria, una persona sana, una persona con una mente equilibrada, renovada? ¿O como un fracasado? ¿Como una persona derrotada? ¿Como una persona que no tiene futuro? ¿Cómo te ves tú hoy? Vamos a sostener esa pregunta allí. Un ejemplo es una situación, cuando estábamos conversando la pastora y yo, ella me cuenta un testimonio que el pastor Tony y ella vivieron hace años. Ellos estaban en un lugar y hubo un accidente donde un joven sobrevivió y el resto de la familia partió. Y el joven estaba en estado crítico. Cuando se lo llevan a la clínica, ellos empiezan a orar, el pastor Tony y la pastora Nubia, para que el Señor les permitiera 5 minutos de la conciencia de ese joven, que él estuviese en plena conciencia. Y en ese momento, después que oran, se para el joven en todo el frente del pastor Tony. Y él le dice en ese momento, Francisco, puedes vivir, puedes caminar, puedes mejorar. La pastora me comenta que al instante este niño abrió los ojos y suspiró por un instante. Y en ese instante, al hablarle, él se reanimó. ¿Qué quiere decir esto? En ese momento ese muchacho tenía fe. No, ¿qué fue? ¿Cuál fe fue la que obró? La que estaba depositada en el pastor Tony por el Señor primeramente. Entonces, ¿qué hizo él? Él activó. Como ya el pastor Tony tenía recreado el poder de Dios, lo que podía hacer Dios, él lo que hizo fue soltó la fe. Y entró en este joven y enseguida el muchacho se reanimó, y la pastora me decía que él suspiró. Todos los médicos
Me decía la pastora que el pastor le decía, mírate caminando, mírate levantándote de esa cama, mírate caminando por los pasillos, siente como tus huesos se restauran, imagina que tu cuerpo es restaurado por el poder de Dios. Y los doctores no podían ni creerlo, no podían explicar médicamente lo que estaba sucediendo, y los días fueron pasando y los exámenes que mostraban progreso, un progreso que nadie podía entender realmente lo que sucedía en ese joven. ¿Qué pasó allí, hermano? La vida de Dios entró por un hombre que activó la fe. Amén. Denle un aplauso al Señor. Pero los pastores sí sabían lo que había generado dentro de sí en ese joven. Había generado dentro de sí una nueva imagen. Después de un accidente tan fatal y verse postrado en una cama prácticamente muriendo, ¿qué puede pensar una persona? Yo no lo he vivido, gloria a Dios, pero no, ya es difícil en esos momentos cómo se debe sentir. Pero hubo alguien que soltó la fe, y a través de esa fe, ese joven recreó una imagen diferente de sí mismo, basado en la palabra, que ya estaba depositado en el pastor, pero fue transferido por fe. ¿Sí me siguen, verdad? Amén. Muchos piden un nuevo tiempo, pero su mente está atrapada en el trauma, en las situaciones pasadas, en los fracasos pasados, en los empleos pasados, matrimonios pasados, amigos pasados, todo el pasado. Pero vivimos entonces pidiendo nuevos tiempos. ¿Cómo? Queridos hermanos, muchas veces no es solo orar y orar como una letanía, no. Es orar con visión. Es ver aquello que Dios ve, aunque tus ojos naturales aún no lo vean. Y aunque la realidad diga lo contrario. Eso es fe. Tenemos que cambiar hoy la imagen que tenemos de nosotros mismos y empezarnos a ver como Dios nos ve. Y Dios nos ve es conforme a lo que dice su palabra. ¿Sabe qué es importante? Que en el momento en el que usted empieza a conocer a través de la palabra, la oración con Dios, que esto es comunión. La comunión es oración y palabra. Esto en conjunto es la comunión. Cuando esto se da, pero lo hacemos con un corazón dispuesto a ser transformados, empezamos a tener revelación, hermano. Y al tener revelación, empieza a haber renovación. Nunca nada en la vida va a cambiar si usted no cambia su forma de pensar. Javier lo decía. ¿Cómo Dios te va a devolver la familia si eres el mismo patán? ¿Cómo Dios te va a prosperar en tus finanzas si actúas en desorden? ¿Cómo Dios te va a permitir tener un hijo si no practicas el amor? Eso no es así, hermano. Necesitamos prepararnos a nosotros mismos como tierra fértil para estar listos y apercibidos de lo que Dios quiere entregarnos. Porque usted puede orar, usted puede clamar y orar de rodillas y hacer ayunos y muchas cosas. Pero si usted no es una tierra fértil y preparada para recibir la bendición, si la recibe la va a destruir. Muchas veces esas oraciones creemos que son retrasadas, pero es que no son retrasadas, es que no estamos listos. No estamos listos para recibirlo. Y no es porque el Señor no nos quiera promover en nuevos niveles, no. Él siempre quiere lo mejor para nosotros, porque por eso lo dice Jeremías 29:11, que Él tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro lleno de bienestar. Esos son los planes. Entonces cuando ya yo sé que Dios me quiere a mí dar planes de bien y no de mal para darme un futuro lleno de bienestar, ya eso mi mente lo puede entender, porque la mente es para interpretar, y ya yo me puedo imaginar, oye, wow, yo voy a ser una mujer sana, porque es que un plan de bienestar es la sanidad. Y si usted está en un proceso crítico financiero, oye, wow, yo me puedo imaginar, el plan de Dios para mí es ser próspero, porque eso es un plan de bienestar, ¿cierto o falso? Amén. Entonces, lo que ves dentro de ti es lo que atraes en el mundo espiritual. Recuerda que tus pensamientos, tus palabras y tu fe generan realidades. Mire, mi hermano, Dios
nos da el discernimiento para orar. Pero es a través de la oración que enviamos un mensaje a la dimensión espiritual, al cielo. Esa es nuestra forma de nosotros comunicarnos, ¿cierto? ¿Y cómo es la forma en que el Padre nos responde? A través de su palabra. Pero ¿qué sucede? La mente es la que va a interpretar la respuesta. Si oras y no te ves viviendo lo que oras basado en la palabra, tu fe está dividida. Y la Biblia dice que el hombre de mente dividida no recibirá nada de parte del Señor. Eso sí es triste, ¿no? Eso sí es triste, tener un pie en el mundo y un pie en el cielo. Ojo, todos hemos estado allí en algún momento, pero sale caro, sale muy caro. Hoy te pregunto, ¿qué imagen necesitas destruir en tu mente para que lo nuevo pueda nacer? Segunda pregunta, ¿qué imagen necesitas destruir en tu mente para que lo nuevo de Dios pueda nacer? La fe verdadera, con una mente renovada, que arranca las raíces de las dudas, del temor, de la culpa, de la vergüenza, del miedo. La fe verdadera es una movilizadora de situaciones, cambia, transforma, cambia diagnósticos, construye dentro de ti aquello que el cielo ya declaró. Pero como dijo Gaby, tienes que bajarlo. Tienes que bajarlo. La palabra es clara, hermano. Ya todo está hecho. Ya el Señor hizo todo. Usted tiene un problema, ya ese problema tiene una solución. Usted tiene una enfermedad, ya esa enfermedad tiene una sanidad. No ha llegado, es porque usted no ha ejercido la fe. Pero la fe conforme a la palabra. Porque si hay puertas abiertas, hay que cerrarlas. Si usted tiene pensamientos contrarios a la palabra, hay que cambiarlos. Si tiene hábitos que le están afectando, hay que cambiarlos. Es como el ejemplo de la persona que pide finanzas, pero se queda todo el día viendo televisión. Y él está orando. ¿Y por qué la cosa no llega? Se trata solo de orar, hermanos. No. Se trata de hacer todo lo que el Señor nos está demandando hacer. Porque Dios respalda nuestra fe, no nuestra negligencia. ¿Cómo bajas esto? A través de poder visualizarlo desde tu espíritu hasta tu mente en tu hombre interior. ¿Y cómo haces esto? Anclando tu mente, tu alma, tu espíritu en la palabra de Dios. Para poder recrear los planes de Dios en tu vida, necesitas renovar tu mente y anclar todo esto a la palabra. Porque es la palabra la que va a poder renovar tus pensamientos y así vas a poder recrear en tu mente y va a activar tu fe y vas a poder empezar a ver cosas nuevas en lo natural, actuando conforme al propósito y al plan de Dios. No necesitamos aplausos por esto, señores. Esto es algo que el Señor nos demanda. Esto es básico, hermanos. El cristianismo y el poder ver la mano de Dios obrando en nuestra vida no es venir a la iglesia y calentar una silla. No. Es actuar. Porque la fe es un músculo. Cuando el músculo no se ejercita, se atrofia y nos sirve. En Santiago 5:17 dice, no necesitas aprobación, necesitas visión. Esto no es lo que estamos hablando. ¿Qué nos da la palabra? Una visión diferente de todo lo que nuestro sistema de creencias nos ha hecho creer durante toda la vida. Fuimos criados por nuestros padres, por algún familiar, y ellos depositaron en nosotros sistemas de creencias en toda nuestra infancia, nuestra adolescencia y nuestra adultez temprana. Depositan sistemas de creencias que consideran ellos que eran los correctos, pero muchas veces ellos también eran inocentes y no sabían lo que estaban haciendo. Entonces tenemos un sistema de creencias errados. Cuando nos confrontamos con la palabra, nos damos cuenta que aquello que creíamos no era realmente eso lo correcto. Y cuando vemos para atrás, resulta que hemos actuado toda la vida conforme a ese sistema de creencias y nos hemos llevado por delante a muchísima gente. Empezando primeramente, ¿por quién? Por la familia.
porque somos los primeros que destruimos la familia cuando actuamos en la carne. Los primeros afectados siempre son la familia. Entonces, esto se trata de tener visión, pero una visión, hermanos, ni religiosa, ni legalista, ni fanática. ¿Ok? Eso es importante, porque muchos hermanitos, bueno, usted va y le pregunta, hermanito, buenos días, ¿cómo está? En victoria. ¿Cómo está la esposa? Bueno, no me habla. ¿Y cómo está el dolor que tiene ella? No, bueno, ya fui 10 veces al médico. No. ¿Y cómo está la finanza? Creyendo. ¿Comió hoy? No comí. ¿Y cómo está el carácter? Bueno, ahí voy, en el proceso. Esta mañana le pegué 4 gritos a mi esposa y... Esa es la vida de victoria. Solo por declararla. No, hermano. Cuando nosotros nos atrevamos a decir que tenemos una vida de victoria, sea que lo que usted tiene dentro de sí no lo avergüence, ni lo llene de culpa. Que cuando usted diga que tiene una vida de victoria, es porque usted refleja la mente, el carácter de Cristo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Mire, yo le digo algo. ¿Sabe por qué yo con propiedad le digo esto? Y con todo, y la pastora Nubia lo sabe. Yo fui una mujer que yo vine por años a esta iglesia y me senté allí y todo estaba bien. Todo estaba bien. Todo estaba maravilloso. ¿Y cómo estás, hermanita? Bien. ¿Y cómo está tu esposo? Bien. ¿Y cómo es la finanza? Bien. Pero resulta que era un asco todo. Cuando Dios me confrontó con su palabra y me mostró que lo que yo estaba viviendo era una mentira cómoda para mí. Y esa era mi vida, ¿de qué? De victoria. ¿Cómo está, hermanita? En victoria. Por eso se lo digo con autoridad. Porque yo era esa mujer que decía, en victoria, hermanito. Y cuando llegaba a la casa. Pero, como el que empieza la obra, la perfección hasta completarla, sin pretenderlo haberlo alcanzado todo, hoy estoy aquí diciéndole que el Señor transformó mi corazón. Para la gloria de Él. No siendo ni pretendiendo ser perfecta, pero sí teniendo mucho cuidado de no repetir los errores del pasado. Entonces usted me puede decir, pero hermana, es que ya yo no tengo fuerza ni para imaginar, ni para orar, nada. Entonces, usted no tiene fuerza. Está bien, a veces pasa. Empiece a recordar todo lo que Dios ha hecho por usted. Hermano, cuando yo hablo de la palabra imaginar, no es manifestar, como está de moda ahorita y como dice el mundo. Manifiesta que me voy para Europa. No, no se trata de manifestar. No se trata de eso. O de una visualización de control mental, de positivismo. No me confunda, no me malinterprete. No se trata de esto. Es que usted deposite esa palabra en su mente, en su corazón, y que conforme a eso sean sus pensamientos. Porque los que pensamos como el Señor, a Él le conocemos, ¿verdad? Nosotros lo conocemos a Él porque pensamos como Él. ¿Pero por qué podemos pensar como Él? Porque conocemos la palabra. Ok. Como la palabra dice eso, entonces, ¿qué debo ser yo? Yo debo ser lo que la palabra dice que soy. Esa es la identidad de Cristo. Yo ser lo que la palabra dice que soy. No venga a la iglesia, hermanito, solo porque se siente bien y me hacen sentir bien. No, venga a la iglesia con el deseo desmedido, insaciable de transformar su vida. Así usted tenga 60, 70 años, pero mi vida va a empezar a cambiar. Porque yo quiero esa vida de victoria que sale en la palabra, no solo la que sale de la boca, es la que sale en la palabra. No importa la edad que usted tenga. Como dijo la pastora cuando estábamos orando, Dios le encantan los nuevos comienzos. Seguimos. Cuando yo les voy a hacer una invitación. Cuando hoy vayan a casa y se vayan, desde ahorita y hasta que lleguen, empiecen a ver su casa en paz,
su cuerpo sano, su matrimonio restaurado, sus finanzas restauradas. Ve aquel hijo que es difícil, como el hijo pródigo que regresa a casa. Ve tu ministerio vivo, porque si el Señor te entrega un ministerio es porque tiene que estar vivo. No puede ser un ministerio apagado, porque todo lo que nos da el Señor es para que nosotros lo multipliquemos. Amén. Entonces, eso es lo mismo que hizo, por ejemplo, José en la cisterna. Se acordó de las cosas que el Señor hacía por él, ¿verdad? Cuando estaba en medio de la aflicción, él recordaba lo que Dios hacía. El rey Josafat también lo hizo. Daniel, cuando estaba en el foso de los leones, se acordó de todo lo que Dios había hecho por él. Recuerda en ese momento, cuando ya no tengas fuerzas, cuando ya no tengas ánimo, recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti. Porque sí, hermano, ha hecho demasiado. Aunque ahorita estemos en valle de sombra de muerte, si vemos atrás, nos vamos a dar cuenta de todo lo que ya hizo. Entonces, el Espíritu Santo te quiere acompañar en este viaje. Pero tienes que callar las voces. Présteme atención aquí, que esto es muy importante. Esta es la gran batalla, la batalla de la mente. Tenemos que callar las voces que gritan dentro de nosotros, que gritan fracaso, que gritan derrota, que gritan pobreza, que gritan muerte, que gritan enfermedad, que gritan inseguridad, que gritan, porque gritan, ¿verdad que gritan? Y nos paralizan muchas veces. Deja de repetir que no puedes, que no hay salida. No has intentado el verdadero y más importante nivel, que es el nivel del Espíritu, o el de una fe genuina. Ver y crecer con los ojos del Espíritu. Efesios 1, 17 al 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación y espíritu de conocimiento en Él, de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Imagínense, por eso les digo, no es solo venir a la iglesia. Mire todo lo que el Señor nos tiene que dar, nos da, ya eso está hecho. Espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de entendimiento y espíritu de conocimiento de Él. Entonces, con todo esto, que ya lo tienes, activa la fe. Empieza a cambiar esas imágenes de tu pensamiento en las imágenes conforme a la palabra que el Señor dice de esa circunstancia. Atrévete a cambiar hoy la imagen que tienes de ti según ese guión viejo. Ese viejo. Ya, hermano. ¿Para dónde vamos mañana? ¿Qué es el mañana? Es el futuro. ¿Usted va para el ayer? ¿Sí o no? No va para el ayer. Entonces usted va a seguir arrastrando ese saco de basura por situaciones, fracasos y circunstancias pasadas para el mañana. Eso depende de la iglesia. Eso depende de la pastora Nubia. Eso depende de mí, que les estoy dando este mensaje hoy. Eso depende de que la alabanza esté ungida. No, hermano, eso depende de cada uno de nosotros. El ser cristiano, un cristiano verdadero, conlleva trabajo, no pasividad. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Hay dos tipos de tiempo, hermano. El tiempo cronos, que es el natural, y el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios. Cuando en realidad a esta actitud, cuando muchas veces nos quedamos, bueno, voy a esperar el tiempo del Señor. Estoy en el proceso. Hay muchos hermanos. Yo estuve allí también. Pero la realidad que yo le llamo a eso es el sillón de la justificación. Yo le llamo a eso el sillón de la justificación. Porque muchas veces justificamos el no avance porque estamos en el proceso. ¿No será que nos acostumbramos a quedarnos en el proceso sin arrebatar las victorias que sí realmente nos corresponden, hermano? Y muchas veces, ¿usted sabe qué es lo inquietante de eso? Que uno se siente cómodo en ese sillón. Porque uno tiene aquí, bueno, estoy en el proceso, lo estoy haciendo, tengo la intención de hacerlo. Y uno se siente, bueno, pues, pero calidad. Porque es que, bueno, el Señor conoce la intención de mi corazón, ¿verdad? ¿Qué es eso? Un engaño, hermano.
Porque usted no está haciendo todo lo que debería hacer realmente para que la circunstancia cambie. Usted se puso cómodo en el proceso. Entonces, ¿estamos despiertos? Amén. Denle un aplauso al Señor porque tenemos que estar despiertos, porque hoy tenemos que salir diferentes. Hoy tenemos que salir renovados. Mañana, cuando usted llegue a su trabajo, cuando comience su semana, usted no puede ser el mismo. Ni usted ni yo lo seremos. ¿Sabe por qué? Porque a mí esta prédica ayer me reanimó. La pastora lo sabe, cuando yo le decía, se me salían las lágrimas. Pastora, yo necesitaba esta prédica, le decía. ¿Usted no la necesita? Amén, amén, amén. Amén. Entonces, la realidad es que no está avanzando. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nos engañamos y nos empezamos a medir a nosotros mismos de acuerdo a nuestras métricas y no conforme a la palabra. Entonces la realidad es que cuando la situación que enfrentamos, ese desierto que atravesamos nos tiene atrapados, tenemos que recordar activar el mundo espiritual. Ya no puedes aceptar más esas imágenes que no fueron generadas en fe. Porque el fracaso, la imagen de fracaso, de abandono, de enfermo, ¿dónde fue generado? ¿En la fe? ¿En el espíritu? No. A causa de los traumas pasados quedaron en la mente. Entonces, no aceptes más esas imágenes que no fueron generadas en fe, porque fueron generadas sin una mente renovada. Recuerda que lo que te impide crecer no es lo que está afuera. Lo que te impide crecer no es el gobierno. Lo que te impide crecer no es tu esposa. Lo que te impide crecer no es el vecino que te molesta. Lo que te impide crecer no es que el dólar está muy alto. Lo que te impide crecer no es que no hay oportunidades. Lo que te impide crecer verdaderamente es tu mente que no está renovada. Porque mientras que tú no tengas la mente renovada, no vas a ver oportunidades ni salida en ningún lugar. Y vas a seguir repitiendo los mismos errores que has hecho durante 55 años. ¿Es o no es así? ¿Alguna mente que no esté renovada es capaz de ver posibilidades? Nada. Porque si fuera capaz de hacer algo diferente, lo haría o no. Ok. Lo que te impide crecer, vete con esto, lo que te impide crecer es lo que está dentro de ti. La palabra de Dios dice en Mateo 15, 8 al 9, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Cuando Dios quiso levantar a Gedeón, primero tuvo que cambiar la forma de pensar de Gedeón. Él mismo se veía a él como más pequeño, el más fracasado, como alguien escondido en un lagar, en una trocha, con miedos, con culpa, con vergüenza, un bueno para nada. Ojo, muchas veces caemos en esto. ¿Y qué cómodo es? La autoconmiseración. Pero es que yo no lo hago por... Y de verdad, y nos sentimos muy humildes, hermanos, en esa posición. Y muy justificados. Pero es que yo he sufrido mucho. Pero como dice la pastora, si usted ha sufrido más de lo que sufrió Jesús, bueno, está bien, hermano. Seguimos. Pero Dios ya veía a Gedeón como un guerrero valiente. Yo hoy vengo a decirte que ya Dios te ve como un guerrero valiente, como una guerrera valiente. Diga conmigo, yo soy un guerrero valiente en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, y solo cuando Gedeón aceptó esa nueva imagen, el milagro comenzó a manifestarse. Y contigo no va a ser diferente, hermano. Cuando tú empieces a cambiar esa imagen que tienes de ti mismo, conforme a lo que la palabra dice de ti, el milagro empezará a manifestarse. Cuando empieces a ver a tu hijo de la forma en que Dios lo ve, el milagro empezará a manifestarse. Cuando te empieces a ver esa enfermedad de la forma que Dios la ve, el milagro empezará a manifestarse. Yo siempre que oro por una persona que tengo alguna circunstancia, yo le digo, Señor, hazme verlo como tú lo ves. Porque si yo lo veo en mis ojos, ¿voy a hacer algo bueno? No.
Como le dijo Zorobabel, no es en mis fuerzas, no es en tus fuerzas, es en la fuerza del Santo Espíritu. La imagen que el Espíritu Santo quiere construir en ti a través de una mente renovada no tiene nada que ver con lo que te dijeron, ni con los errores que cometiste. Tiene que ver con lo que Dios escribió ya sobre ti. Antes que a ti te dijeran que tú eres un fracasado, hace muchísimos años, ya el Padre habría escrito Jeremías 29:11. Y escúcheme bien. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Ah? O sea, cada vez que te mires al espejo, repítete esto. El pastor Tony siempre nos decía, escríbalo bien grande, Milecito, y lo pone en una pared. Escribe en tu lugar, en tu habitación, en un lugar visible. Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bien y no de mal, para darte un futuro lleno de bienestar. Escríbelo hasta que esa palabra se haga verdad en tu espíritu. Y luego baje a tu mente. ¿Y qué va a hacer tu mente? Interpretar. Entonces vas a empezar, oye, ¿es verdad? ¿Pero por qué yo tengo que vivir el fracaso si Dios tiene planes buenos para mí? ¿Pero por qué yo tengo que vivir el maltrato si Dios tiene planes buenos para mí? ¿Pero por qué yo tengo que vivir la pobreza, la escasez, la carestía si Dios tiene planes buenos para mí? ¿Por qué? No lo tienes que vivir, porque eso no es lo que dice la palabra que tú debes vivir. Entonces es necesario hoy cambiar la forma en que te ves y en que ves la vida. No la veas a través de la silla del miedo, de la culpa, el rechazo, el trauma, la vergüenza, los errores y la justificación. Deja que el Espíritu Santo te muestre cómo Él te ve. La imagen nueva de ti mismo se construye con consistencia, con perseverancia. No en emociones, 3 días sí y 15 no. No, empieza a hablar diferente. Empieza a comportarte diferente. Empieza a actuar diferente. Y cuando esto empiece a suceder, las puertas se van a abrir. El favor de Dios se activa. Hay personas que son atraídas hacia ti por la unción que cargas, porque te has convertido en alguien que ve con los ojos del cielo. ¿Quién no va a querer estar cerca de una persona que ve a través de los ojos del cielo? ¿Ah? Denle un aplauso al Señor. Miren, yo me acuerdo, yo pasé hace varios años una situación que me decía, vete de esa iglesia. Vete de esa iglesia, me decían, se lo contaba ayer a la pastora. Vete de esa iglesia, que no, que el X circunstancia. Y yo decía, ya va. Pero ¿por qué yo me voy a ir de esa iglesia? Si la persona que me lo está diciendo tiene menos fruto que la persona que me ha ayudado a mí en esa iglesia, que era la pastora Nubia del pastor Tom. ¿Cómo es eso? Esa persona que no tenía prácticamente fruto me decía, vete de esa iglesia. Pero como no nos podemos dejar llevar por vientos y corrientes de doctrina, hermano, muy importante esto, porque afuera, mire, hay de todo para distraernos. Así, para que usted coja. ¿Qué quiere hoy? Ahí está la distracción. ¿Qué tema le provoca? Ahí está la distracción. Gloria a Dios, yo no escuché a esa persona. Porque el plan, el propósito y la voluntad de Dios para mí y mi familia es sembradores de fe. Amén. Denle un aplauso al Señor. ¿Por qué les comenté esto? Porque decía, ¿quién no va a querer estar cerca de una persona que ve a través de los ojos del cielo? Dios mío, en ese momento, mire, yo estaba tan mal que yo veía, yo decía, yo hago lo que el Espíritu Santo le muestra, pastora, ¿se acuerda? Suba, yo subo, bajo, yo bajo. Y gloria a Dios que fui obediente. Porque antes, cuando no era obediente, llevé palo y bastante fracaso. Y me costó caro. Y a mi familia también. Entonces, ya no se puede vivir una vida superficial. Ir a la iglesia, cantar, predicar, pero aún así, seguir cautivo. Incluso tener ministerios, pero por dentro, seguir cautivo. Yo practiqué eso, hermano. Yo servía y 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 servía. Y estaba más chueca que todos ustedes juntos. Horrible. Pero yo servía en la iglesia. ¿Y cómo estaba yo? ¿Cómo estaba yo?
En victoria estaba yo. En victoria, ¿sí o no? Chueca, con muchos problemas, con una mente desastrosa, pero ¿cómo estaba yo? En victoria. Qué delicado, ¿verdad? Hoy tu mente se convierte en un suelo fértil, donde tus pensamientos se alinean con los planes del cielo y declaras lo que aún no ves, porque ya lo viste. ¿En dónde? En tu espíritu. Mire, yo recuerdo un testimonio rapidito porque ya me queda poco tiempo. Hace un tiempo, en diciembre, a mí me estaba subiendo muchísimo la tensión y no había forma de que nadie se explicaba por qué. El electrocardiograma bien, el ecocardiograma bien, mis niveles sanguíneos de colesterol y todas esas cosas estaban bien. Y la tensión y la taquicardia tenía unas pulsaciones de 130 el 31 de diciembre. Yo sentía que yo me iba a morir ese día, de cómo me sentía de mal. Entonces voy al endocrino y me dice, hazte estos exámenes, porque me parece que la tiroides yo. Y ahí empecé, me acuerdo que la pastora hablaba que teníamos que bajar la vida de Dios de nuestro espíritu a nuestra alma y que llegue al cuerpo. Mi tiroides tiene que estar sana, porque así fue como la creó el Señor. Y si yo soy lo que dice la palabra que yo soy, ¿cómo tiene que estar mi tiroides? Sana. Empecé a creer, empecé a declarar. Y la prueba era pensamientos, y la tensión hacia arriba. Me sentía horrible. Hasta que un día fui, ya no hice los exámenes, fui al endocrino y me dice, Milet, tienes 10 años tomando levotiroxina, tienes la tensión perfecta, lo que te está subiendo la tensión es el medicamento. Hace 10 años me habían declarado un hipotiroidismo y ahora más bien el medicamento me estaba afectando. La vida de Dios bajó, ¿pero por qué? Porque activé la fe y vi mi tiroides sana. ¿Y qué sucedió? El Señor hizo el milagro y me sanó la tiroides. Entonces es así. Esto es la vida, esto es vivir por fe, hermano. Esto es vivir por fe. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si ahí decía que yo tenía que estar sana, yo tengo que estar sana. Porque es que yo no voy a decir que yo vengo a una iglesia y soy cristiana, nada más porque, bueno, cuando me pare el policía, para que no me ponga la multa. Yo soy cristiana, hermanito. Dios lo bendiga. De verdad. Venga, yo oro por usted. No. Es en esos momentos. Ojo, no es que no van a orar por esa persona. Pero usted me está entendiendo, ¿verdad? Amén. Pero entonces, transitas el día con la mente de Cristo. ¿Qué pasa? Muchas veces en la mañana al pararte, allí se define tu día. Allí siembras semillas de éxito o de fracaso. ¿Con qué vas a cultivar tu mente en las primeras partes de la mañana? Dependiendo de eso también va a transitar tu día. ¿Te vas a preparar con la palabra? ¿Te vas a equipar con la palabra para poder resistir el día? Y cuando llegue la noche, aunque haya sido un día duro, igual dale la gloria a Dios y dale gracias al Señor, porque Él se plació en permitirte terminar ese día. Amén. Para la victoria de Cristo, pero la victoria de Cristo empieza aquí, hermano. Cuando la vida del Espíritu baja a tu mente y ese Espíritu renueva. Creo que me va a quedar mucho por delante, pastora, pero creo que el mayor mensaje se transmitió. Quiero decirle una cosa. Tal vez dentro de ti dices, bueno, pero es que las cosas retroceden y todavía no avanzo. Pero es que tú tienes que decidir qué es lo que vas a creer. Tú tienes que decidir cómo vas a vivir. Si vas a vivir lo que dice la palabra o si vas a vivir según tu mente reprobada.